Bueno, y desde México, la presidenta Sheinbaum señaló como positivo el acercamiento entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. Y vamos a platicar precisamente con Beata Boina. Ella es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Beata, como siempre, un gusto poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lupita? Un gusto saludarte. Igualmente. Oye, pues el día de hoy, muy tempranito, ¿no? Dijeron que antes de que se fuera la luz, porque tienen una crisis tremenda allá en la isla. Y bueno, lo que se ha mencionado o lo que se ha aceptado es que hay negociaciones de Cuba con los Estados Unidos. Así es, efectivamente, hay un reconocimiento oficial de parte de las autoridades más altas de Cuba. El presidente Díaz-Canel anunció precisamente en una reunión, que también en la televisión de Cuba, de que efectivamente se están llevando a cabo unas negociaciones con la parte estadounidense que están relacionadas con, pues, en primer lugar, definir cuáles son los temas conflictivos, problemáticos en las relaciones bilaterales y, en segundo lugar, pues, buscar solución a esos problemas en las relaciones bilaterales, como lo dijo el presidente. Y también hizo una referencia muy interesante diciendo que, pues, básicamente no es nada extraordinario porque ya en el pasado, en las relaciones con Estados Unidos, hubo ese tipo de negociaciones y se refirió ahí a los tiempos de Barack Obama, del presidente Barack Obama, que llevaron después a, pues, un restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y, bueno, una apertura, podríamos decir, en este contexto. Pero yo diría que lo más notorio es precisamente eso, el anuncio, reconocimiento oficial de que estas negociaciones se están llevando a cabo. Por una parte, ya lo sabíamos un poco antes, porque ya ha habido como ciertas filtraciones, informaciones en los medios internacionales, sobre todo en los medios estadounidenses, y también sabíamos que en esas negociaciones participa probablemente el nieto de Raúl Castro. Un joven de 41 años que parece que está siendo interlocutor en esa conversación con Estados Unidos. Es Raúl Rodríguez, ¿no? Que dicen que ha estado ahí muy atento, muy pendiente, muy pegado de Díaz-Canel y que es el que realmente lleva este tipo de negociaciones, Beata. Y mencionabas que, bueno, pues hacían referencia de que esto ya hubiera ocurrido con anterioridad en otros gobiernos. Sin embargo, pues la situación, el contexto es totalmente diferente. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es este tema de las manifestaciones, por un lado, que ya llevan 7 días, y bueno, por otro lado también, pues este asunto en el que los cubanos están pues ya con mayor manera de expresarse. Y bueno, aquí también la situación, pues que, como tú dices, ¿no? A nivel internacional está completamente ya abierto, es de conocimiento, cuando antes lo tenían completamente cerrado, que nadie se enterara. Sí, es cierto, las circunstancias son totalmente distintas y la argumentación, obviamente, que usa el régimen cubano para transmitir a la población lo que está pasando y también, digamos, a las autoridades del propio régimen, pues es una argumentación que sirve un poco para disminuir el peso o el significado del colapso que se está viviendo hoy en día en el contexto de Cuba. Por una parte, una crisis fuertísima a raíz de pues, el fracaso que ha tenido el régimen comunista en cuanto al desarrollo económico, eso sin ninguna duda, y a raíz también de los últimos meses del embargo que impusieron efectivamente ahora sí los Estados Unidos en relación con el envío del petróleo de Estados Unidos, de otros países, pero también de México hacia Cuba, y a eso se suma una nueva circunstancia relacionada con, pues básicamente, la ausencia de Venezuela, que fue hasta hace poco el principal aliado de los cubanos, enviándoles el petróleo, desde cuando en enero, a comienzos de enero, los Estados Unidos decidieron por un golpe militar, una intervención militar, eliminar a Nicolás Maduro, pues la situación cambió sustancialmente en cuanto a las relaciones y posibilidades de Venezuela de apoyar a Cuba. Y sí, Sí. en ese sentido, el contexto cambió fundamentalmente y yo diría que, pues básicamente las autoridades tuvieron dos opciones: o mantenerse obstinados para no entablar negociaciones para cambio de o cierta apertura de Cuba, o
quizás arriesgarse un golpe militar de parte de los Estados Unidos. Claro, dos puntos rapidísimo antes de despedirnos, Beata. El Vaticano, su intervención y por otra parte también el tema de los presos políticos. Sí, eso es relevantísimo. Ayer efectivamente se liberaron 50 personas, presos políticos, con la intermediación del Vaticano. No es la primera vez que el Vaticano interviene en ese contexto de la liberación de los presos. Ya ocurrió hace un año y medio más o menos. Ahora bien, es la primera vez que este Papa León XIV sí participa en esa intermediación. Y yo creo que cuando hablamos del tema de Cuba, pues hay varios factores internacionales que están ahí empujando o buscando pues un lenguaje común para precisamente o tratar temas humanitarios o tratar temas de presos políticos o tratar el tema de apertura o cambio del régimen en Cuba. Y hay como diferentes canales de comunicación al respecto. Vaticano ha sido muy útil en ese contexto para el tema de los presos políticos, pero por ejemplo también hace unos días, hace unas semanas tuvimos una reunión en Trinidad y Tobago de CELAC, donde por ejemplo participó el secretario de Estado Marco Rubio y es ahí donde aparentemente pues hubo una conversación precisamente con el nieto de Raúl Castro, que pues dio pie a pues posibilidades de que se pueda tener un diálogo mucho más, digamos, fluido quizás entre Estados Unidos y Cuba en esa situación. México también propuso su intermediación para resolver el tema de Cuba, del, digamos, conflicto que hay entre Cuba y Estados Unidos, pero aparentemente pues no hubo por ahí una recepción ni de parte cubana ni de parte de Estados Unidos, entonces esa propuesta se quedó ahí un poco en el aire, pero sí hay varios interlocutores posibles aquí en ese contexto, dependiendo un poco de los temas que estamos hablando. Muy bien, pues Beata, como siempre un gusto poder platicar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes y hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.